Muy buenas, es semana de Gran Premio de Fórmula 1, así que por supuesto pues tenemos que hacer aquí en el canal una previa y un análisis al circuito de Imola, que es el que toca en este caso. Ya sabemos que es un circuito muy especial que tuvimos la suerte de tenerlo el año pasado y también este, así que bueno, es un circuito que merece y mucho la pena. Como siempre, dividimos el análisis en tres partes. Primero, unos datos muy interesantes con las características fundamentales del circuito, las comparamos con los demás circuitos que tendríamos en un calendario un poquito más habitual o incluso el que tenemos este año. Luego pasamos a explicar cómo debe pilotarse en cada una de las curvas para que entendáis por qué se atacan unos pianos, por qué no otros, cómo se trazan diferentes curvas enlazadas, todo ese tipo de cosas. Y luego al final pues os cuento un poco cómo debería ser más o menos el setup de los Fórmula 1 aquí en Imola. En cuanto a las características del circuito, pues destacamos primero la longitud total que tiene, que es bastante cortito respecto al resto. Ves que está incluso por debajo de la media, que es esa línea vertical discontinua roja que tenemos, y tiene solo 4,9 kilómetros. Por eso está un poquito por debajo de la media, lo que significa que lo habitual es que tengan bastante más longitud total del circuito. Por eso se dan también bastantes más vueltas de las que se suelen dar, por eso veréis que se dan bastantes más vueltas, pero aún así, aunque no es un circuito muy largo, tiene en total 19 curvas, que son muchísimas. Además está muy bien equilibrado porque tiene 10 curvas a izquierda y 9 curvas a derecha, que esto es otra peculiaridad del circuito, que se corre en sentido antihorario, normalmente es horario, por eso normalmente tenemos más curvas a derecha que a izquierda, normalmente, pero en este caso pues no es así. Entonces eso es una suerte para los equipos porque hace que se equilibre bastante mejor el desgaste que sufre el lado derecho del coche con el que sufre el lado izquierdo, ¿no? Para no tener un desgaste desigual, que eso por supuesto pues dificulta establecer estrategias de carrera, dificulta también cómo manejar el coche cuando van pasando las vueltas y los neumáticos ya no están tan frescos como al principio. En definitiva, pone la vida un poquito más fácil. De todas formas, como tiene esas 19 curvas, que son muchísimas, con tan solo 4,9 kilómetros de circuito, tenemos un ratio de curvas por kilómetro de circuito muy alto, de los más altos sin ninguna duda, solo por detrás de Mónaco y Singapur, que son los como dos grandes famosos, ¿no? Circuitos que están llenos de curvas. Normalmente, pues cuanto mayor es este ratio, pues menos zonas de recta tiene, es decir, más tensión tiene que tener los pilotos, ¿no? Incluso más dificultad tiene ese propio circuito, porque si tú tienes un circuito muy largo con muy poquitas curvas, pues hace que sea bastante más fácil llevar el coche ahí. Luego, al contrario de lo que pueda parecer, aunque tiene muchísimas curvas en tan pocos metros de circuito, pues los frenos no sufren mucho. Y realmente no sufren mucho porque no tenemos grandes frenadas como por ejemplo tenemos en Bahrein, ¿no? Ahí teníamos 4 grandes rectas, no tenemos tantísimas curvas, pero sí que es verdad que tenemos frenado mucho más fuerte porque después de cada recta larga teníamos una frenada fuerte. Aquí apenas hay una recta con DRS, allí teníamos 3, entonces bueno, eso todo influye, ¿no? Que al final pues no sufran mucho los frenos y que se puedan refrigerar más o menos bien. Veremos si aquí Haas pues no tiene esos típicos problemas que suelen tener con el tema de los frenos. Luego pues tampoco se pasa la verdad mucho tiempo frenando porque son muchas curvas de fluir, sí que se pasa bastante tiempo acelerando a fondo, pero no tanto por, digamos que por la zona de recta, que ya sabes que no tiene, sino porque estos Fórmula 1 tienen tantísima carga aerodinámica que muchas de estas curvas se hacen completamente a fondo sin problemas. En otras categorías es impensable hacer unas curvas como vamos a ver aquí a fondo, pero la Fórmula 1 ya sabemos que es especial en esto, ¿no? Es la categoría con más carga aerodinámica y por eso pues, puede trazar tantas curvas a fondo y por eso pasar tanto tiempo acelerando a fondo. Y ya para terminar, pues en cuanto al tema de los neumáticos, estrategias y demás, pues aquí Pirelli ha traído la gama media de neumáticos, es decir, tenemos C2, C3, C4, que son exactamente los mismos que teníamos en Bahrein. Lo que pasa es que aquí tenemos un asfalto que no tiene una abrasión tan alta, el estrés lateral y longitudinal de los neumáticos tampoco es muy alto, también está en la media. Entonces, bueno, eso hace que realmente los neumáticos no se vayan a desgastar mucho. Eso sí, el tiempo que se pierde en el pit lane es muy alto. Con parada debería estar en unos 25 segundos aproximadamente, lo que significa que sin parada pues deberían estar en unos 22 más o menos, ¿no? Es decir, lo que tú tardarías en pasar por el pit lane, que ya sabes que por ahí va limitada la velocidad, pues lo que pierdes serían unos 22 segundos. Si le sumamos los 3 más o menos de media que se pierden por parada, pues tendríamos aproximadamente 25 segundos. Entonces eso hace que más vale no degradar mucho los neumáticos para no tener que hacer muchas paradas, incluso hacer una si es posible, porque se pierde muchísimo tiempo y es muy complicado luego recuperarlo en pista. Entonces con esto pues ya podemos entrar a analizar cómo es el pilotaje en cada una de las curvas de este circuito de Imola, que ya sabes que hay muchísimas, pero bueno, vamos a intentar resumirlo un poquito. El circuito pues empieza como siempre con una recta de meta, ¿no? Como no podía ser de otra manera, pero tenemos una curva número 1 muy pronto. ¿Qué pasa? Que esta curva número 1 se hace completamente a fondo, así que como si no estuviese
pasamos de aquí como si fuese una recta. Luego llegamos a la curva número 2 y aquí pues sí que se complica bastante el asunto porque la distancia hasta esta curva número 2 es bastante larga, es decir, tienen mucha distancia para los que salgan bien el día de la salida, cuando el semáforo se apague, para recortar metros a los de delante con rebufo y demás. Problema, que esta zona es bastante estrecha. Todo lo que tenemos aquí es bastante estrecho, entonces, ojo, habrá que tener cuidado con eso porque, bueno, es muy típico que los coches se aprieten por ahí, pero como digo, como tienes muchísimos metros para ganar rebufo, los de delante pueden penalizar bastante. Por ejemplo, el que salga primero, pues, bueno, es una pole que sí que vale bastante porque te puede proteger en esa curva número 2, en esa frenada, pero vas a tener también bastantes dificultades. Luego, esta curva número 2, yo destacaría una cosa muy curiosa, y es que hay quien elige frenar en línea recta con el coche encarando hacia afuera y quien prefiere frenar en curva, pero encarando mejor esta curva número 2. ¿Por qué? Porque este tramo un poquito más atrás no es totalmente recto, sino que se viene enroscando así, ¿vale? Entonces eso hace que si tú frenas en línea recta, pues la frenada es más eficiente porque puedes frenar más, pero tienes que meter ahora más giro de volante. Sin embargo, si tú frenas en giro, pues es más complicado, no puedes frenar tanto, pero sí que tienes el coche más encarado para venir aquí. Perdón, frenas aquí en giro y entonces ya tienes el coche más encarado para hacer eso, ¿vale? Entonces aquí veremos quién frena en línea recta y mete mucho giro y quién frena en giro y luego pues puede seguir fluyendo con ese mismo giro de volante. Luego pues se ataca bastante este piano 2 en la parte, digamos que ya final, de la mitad hacia afuera, este piano 3 igual. Y luego aquí no hace falta abrirse antes de la curva número 4 porque tienen tantísima carga aerodinámica estos coches que no hace falta. Entonces, frenas aquí como tú quieras, aprovechas el final del piano interior y aquí no hace falta ni que te abras. Te puedes mantener aquí sin ningún problema y haces esta curva 4 a fondo. Es decir, no hace falta venirse aquí y luego cerrarse. No, puedes acelerar a fondo al salida de la 3 y prácticamente como mucho te abres un poquito al centro de la pista, pero esta curva 4 la haces a fondo sin problema gracias a tanta carga aerodinámica. Luego tenemos las zonas de las curvas 5-6, que esta es una zona, un tipo de curva que se repite también bastante, y es que tenemos una curva que teóricamente se puede hacer a fondo, pero como luego tenemos otra que no, pues sí que hay que tocar un poquito el freno. Entonces, esta curva 5 pues se hace casi a fondo, se levanta un poquito y en este tramo de aquí lo que se hace es tirar mucho de freno motor. Das un pequeño golpecito también al freno, juegas con eso, pero se reduce en marcha, de tal forma que el sistema de transmisión pues hace esa famosa retención del motor, lo que significa pues que reducimos un poquito la velocidad para esta curva número 6. ¿Por qué no se pega un frenazo de toda la vida, ¿no? y se tira más de freno motor? Pues porque aquí estamos en bastante giro, con fuerza lateral hacia un lado, fuerza lateral hacia otro. Entonces, si tú frenas, digamos que con la rueda, no con el sistema de transmisión, es más fácil bloquear, es más fácil perder el coche. Entonces, de esa manera, pues esto se hace levantando un poquito, tiramos de freno motor aquí y luego ya, pues hacemos esa curva número 6. Los pianos interiores, pues atacan bastante, se aprovechan mucho, pero no excesivamente porque siempre tenemos unos elementos disuasorios por ahí, ¿no? Por el centro que te hacen saltar el coche. Y luego, a partir de aquí, hacia allí, tendremos ya el segundo sector. Entonces, como ves, pues el primer sector son básicamente estas enlazadas y las enlazadas 2, 3, 4. Eso es el primer sector con zonas de bastante recta, la verdad. Y luego, pues tenemos aquí la curva 7, que quiero hacer zoom porque aquí tenemos algo que veíamos mucho en Bahrein, ¿no? Los que ya me siguieseis desde Bahrein y visteis el análisis del circuito de Bahrein, vimos que tenía muchas curvas que eran así, con un radio muy pequeño aquí y luego un radio bastante más amplio allí. Es decir, aquí se necesitaría mucho giro de volante, pero luego la curva se abre y necesitarías poco giro de volante. Y ahí dijimos, este tipo de curvas mejor atacarlas pronto, porque si la atacas pronto puedes redondear esta curva, es decir, atacar pronto es buscar el vértice aquí en vez de aquí, ¿vale? Eso es atacar pronto. ¿Qué pasa? Que si te fijas en la trazada, en la línea del circuito, esta curva normalmente se traza así. Es decir, al contrario de lo que nosotros dijimos o recomendamos para este tipo de curvas. ¿Y por qué se hace así? No es que esté mal, porque aquí vienes con muy poquita velocidad y aquí necesitas mucha velocidad porque es un tramo de recta bastante largo y además cuesta arriba. Entonces, a ti te merece la pena sacrificar la entrada, por eso aquí metes mucho giro de volante para luego todo esto hacerlo prácticamente sin giro de volante, salir muy rápido de ahí, aunque hayas perdido tiempo aquí,
porque vas a hacer esta cuesta arriba bastante mejor y además pues vas a empezar una recta medianamente larga para hacer este circuito con más velocidad. Así que por eso pues se traza de esa manera esa curva 7, ¿vale? Veréis que aunque tiene ese doble radio, primero más cerrado y luego más abierto, pues se busca notablemente tarde. De todas formas se hace bastante fluyendo, no es que se ataque mucho el piano interior ni mucho menos, algunos lo aprovechan más que otros, pero bueno, sobre todo fluir y buscar tarde ese vértice para salir con mucha velocidad. Luego tenemos un tramo, como digo, de bastante recta, interrumpido quizá por esta curva número 8, pero bueno, se hace completamente a fondo, así que no hay problema. Lo que sí se te puede complicar el asunto es con la curva número 9. Es una curva muy simple, no tiene tampoco mucho, digamos que mucha intriga, pero esta zona es bastante estrecha, aquí más estrecha todavía, y es un golpe de freno y tiras el coche. Entonces, en ese tipo de curvas es mucho más fácil perderlo, en el sentido de que a lo mejor se te va la referencia o entras muy pronto o entras muy tarde y demás. Si tú tienes pues 100 metros en los que estás frenando, es mucho más fácil controlar en qué punto vas a atacar la curva. Sin embargo, si es golpe de freno y volantazo, es más fácil perder la referencia. Entonces, si pierdes la referencia te pueden pasar dos cosas: que el ataque es muy pronto y te comas esta zona de césped, que además hay elementos disuasorios una vez más en el piano interior, o que te vayas largo y aquí el coche se te va a ir y en esta zona vas a perder muchísimo tiempo. Entonces es importante aprovechar lo mínimo, un poquito sí, pero lo mínimo, el piano interior, y luego abrirte, aprovechar el piano exterior sin salirte de pista. Esto ya de la polémica de si van a penalizar salir ahí o no, pues eso ya a mí no me compete. Los de la FIA sabrán si penalizan a la gente que se salta eso o no, pero bueno, digamos que para ser un piloto que se mantiene dentro del circuito, pues habría que atacar un poquito este piano y luego aprovechar el exterior sin irte demasiado, porque es muy fácil. Esta curva es como que te escupe hacia afuera en la salida, entonces es importante eso ahí. Luego pues tenemos un pequeñísimo tramo de recta hasta la curva 10, se hace a fondo. Esta curva pues sí que tiene cierto radio, ¿no? No ves que, bueno, que sí que se nota que es curva, ¿no? No como por ejemplo la curva número 8 o la curva número 1. Aquí sí que se nota que los pilotos tienen que meter bastante giro volante y nos acercamos aquí otra vez a una zona parecida a la de la curva 5-6. ¿Por qué? Porque esta 11 la podría ser hacer a fondo, pero para la 12, que está justo después, sí que hay que frenar. Entonces, una vez más, levantamos aquí un poquito, aquí sí que frenamos, tirando también bastante de freno motor. Es decir, sobre revolucionamos quizá un poquito el coche a cambio de que la caja de cambios retenga el motor y así reduzcamos la velocidad, y de esa manera ya podemos hacer la 12 y ojo con el interior de la 13, porque aquí hago zoom una vez más. Este piano sí que hay que aprovecharlo, una vez más, ves aquí los elementos disuasorios, puede hacer que salte el coche, pero es muy típico venirte aquí y hacer así. Y aquí pues está fuera del circuito evidentemente, entonces ojo con esto porque lo que hay que hacer es así. ¿Vale? Entonces veréis que se aprovecha mucho el piano exterior, pero por aquí, no por aquí, ¿vale? Eso es un elemento ahí curioso que tenemos. Y luego pues ya pues tendremos ahí otro pequeño tramo de recta, que este sí que es bastante importante. Ahí en ese tramo de recta terminaría el segundo sector y antes de la curva 14 pues ya estaríamos dentro del tercero. Esta curva 14, pues acompañada de la 15, es una chicane de toda la vida, y lo que se hace es sacrificar quizá un poco la entrada de la 14, que incluso salte el coche con esos elementos disuasorios, pero estar bastante abierto de cara a la 15, porque la 15 en el interior tiene una banana de estas enormes, que es como un bordillo enorme, y como te lo comas estás perdido. Entonces sacrificas un poquito quizá la 14 y aquí pues sales lo más abierto para encarar la 15 abierto, y de esta manera, es decir, sales aquí abierto y encaras la 15 lo más a fondo que puedas. Ojo, porque además para la frenada de la 14 es bastante fuerte y ahí es otro punto posible de adelantamiento, aunque un poco más complicado por no tener DRS. Y luego ya finalmente pues tenemos aquí ese tramito de recta, más o menos importante, hasta la curva 16. Aquí tenemos otra vez algo parecido, es decir, tenemos otra vez una curva que se hace a fondo y luego justo seguido una 17, que sí que hay que frenar. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un tramo de recta bastante considerable para hacer una frenada así en línea recta. No tienes que hacer frenadas en giro ni tirar excesivamente del freno motor, sino que puedes frenar más o menos normal, no frenar con las ruedas, ¿no? Entonces, luego tenemos esta zona que es bastante característica. La dificultad yo creo que está en la curva 17, la 18 se puede hacer bastante bien y la 19 es completamente a fondo, pero la 17 sí que tiene su dificultad, porque aquí puedes frenar en línea recta, es verdad, pero vienes con cierta adrenalina, por decirlo así, porque tienes la curva 16 a fondo, pero a mucha velocidad. Luego, además, este tramo es cuesta abajo, lo que hace que sea más complicado frenar, porque el coche se te va hacia afuera, y esta zona es bastante estrecha. Entonces, si se te va largo el coche, vas a tener que corregir mucho y perder aquí mucho tiempo,
porque lo que no puedes hacer es irte largo, porque si te vas largo, aquí hay arena, y como te metas por la arena, estás perdido. Evidentemente puedes perder el coche por completo, pero aunque consigas recuperarlo, esta curva 18 ya la vas a hacer mucho más lento y vas a empezar toda esta recta de meta mucho más lento, porque esta ya es la última curva por fin. Entonces, muy importante controlar no irte largo y no meterte en la arena, porque evidentemente pues es un desastre, no solo porque estés dentro de la arena, sino porque luego pierdes mucha velocidad. En el caso de que consigas hacerla bien, esta curva 17, pues frenas aquí, aprovechas un poquito el piano interior, también aprovechas el piano exterior, y en este tramo también puedes acelerar un poco, ¿vale? No se hace frenando ni dejando fluir el coche, nada. Aquí sí que se puede acelerar un poco, pero tienes que levantar antes de la curva 18 y a partir de aquí, pues ya esto lo puedes hacer a fondo, ¿no? A partir de la curva 18 todo eso es a fondo. Además, ojo, punto importante, aquí han puesto ahora la zona de detección de DRS. ¿Qué significa eso? Que si tú cuando pasas por este punto estás a menos de un segundo del coche de delante, a partir de aquí vas a poder utilizar DRS. Es decir, si tú aquí estás, por ejemplo, pues imagínate a 0,8 segundos, aunque tú esto y esto lo hagas fatal, aunque te vengas aquí por la arena, luego aquí puedes utilizar el DRS. De esta forma pues hacen que, aunque tú pierdas tiempo aquí y aquí por tener un coche de delante, que es normal que pierdas tiempo porque es una zona en la que no solo tienes un coche delante dándote aire sucio, por lo tanto tienes menos carga aerodinámica, sino que pues puede hacer que te complique la trazada, que pierdas tiempo. Entonces a lo mejor pues en esta zona estás a 0,8 segundos y luego resulta que aquí te has estorbado tanto que te pones pues a 1,3. Pues igualmente a partir de aquí tienes el DRS, ¿vale? Lo puedes activar y luego aquí pues ese DRS tú lo activas, él no, a no ser que tenga otro delante, y de esa manera pues puedes otra vez acercarte a él. Así que por eso esta recta de meta pues es el punto principal de adelantamiento. Ojo, incluye esta zona de DRS a la curva 19 y a la curva número 1. Así que para que veas hasta qué punto, ¿no?, los Fórmula 1 actuales pueden hacer este tipo de curvas a fondo. Y ya para terminar el vídeo, tal y como prometimos, pues vamos a hablar un poquito del setup de los coches, es decir, los reglajes que tiene que hacer cada equipo para que el coche se adapte a este circuito. Es muy importante la carga aerodinámica aquí, pero sobre todo quizás desde un punto de vista eficiente. Hay muchas curvas que por muy poca carga aerodinámica que tengas las vas a hacer a fondo, pero hay otras de velocidad media, incluso en esos tramos que veíamos a lo mejor entre las curvas 5 o 6, entre las 11-12, que tienes que frenar en apoyo, todas esas cosas, tener mucha carga aerodinámica pues te puede beneficiar, porque hace que el coche tenga mejor agarre, y aunque tengas que frenar en giro o incluso aunque sea tirando de freno motor, pero eso hace que pues tengas más agarre, ¿no? Tener mucha carga aerodinámica, mucho downforce. Entonces es bastante importante, pero luego hay tramos de recta, por ejemplo la recta de meta es muy importante, pero a lo mejor antes de la curva 14 también es bastante importante. Entonces pues en esos tramos también hay que tener esa eficiencia, ¿no? Es decir, tener mucho downforce pero no tener muchísimo drag. Entonces a lo mejor por esa parte Red Bull puede sacar un poco de provecho. De todas formas, los tres sectores son bastante similares, porque en Bahrein teníamos un primer sector y un tercer sector en lo que era velocidad punta, y luego el segundo que era pues carga aerodinámica, ¿no? Digamos lo más importante. En ese segundo sector fue especialmente bien Ferrari respecto a su competencia directa, digamos, ¿no? Pues McLaren y demás. Entonces ojo, porque a lo mejor en este circuito, que es más parecido a ese segundo sector, pueden ir bien. Entonces bueno, eso es también un punto interesante. Luego no solo es importante la propia carga aerodinámica, sino también el balance, es decir, cuánto downforce tienes delante y cuánto tienes detrás, porque es un circuito en el que si tienes subviraje a la salida de la curva, pues vas a penalizar muchísimo. La curva 9, que decíamos que era muy fácil irse fuera, la curva 17, que tenías la arena ya en ese último tramo del circuito, ahí como tengas subviraje a la salida vas a tener que salir lentísimo y eso te va a penalizar muchísimo. Incluso la curva 7, que era la que se hacía redondeando, ¿no?, la primera curva del segundo sector, pues si tienes subviraje a la salida lo que tienes que hacer es pues ir dando gas muy poco a poco para no irte largo en la salida, y entonces eso hace que salgas más lento. Así que bueno, muy importante no tener subviraje, tanto por el balance aerodinámico como por las suspensiones, por supuesto. Entonces es un circuito, ya para terminar, en el que no es especialmente protagonista la tracción, porque no es un circuito en el que frenes mucho y desde parado tengas que hacer una arrancada rapidísima. No es ese tipo de circuitos, pero sí que es verdad que una suspensión más o menos blandita, sobre todo en el eje trasero, para también salir con poco subviraje, pues es importante. Y esa suspensión blandita en el eje trasero la tiene Red Bull gracias al rake variable, es decir, su eje trasero de las suspensiones tiene más rango de movimiento, digámoslo así, que por ejemplo el de Mercedes, que es una suspensión más rígida.
pero a cambio el Red Bull debería tener una suspensión más rígida en el eje delantero que Mercedes. Entonces veremos ahí qué tal eso, pero el tema de las suspensiones aquí es muy importante por los baches y por los pianos tan agresivos que tienen. Entonces, bueno, más o menos por ahí debería ir un poco el tema de los reglajes, ¿no? Todo esto pues les será muy familiar ya a la gente que haya hecho el curso de introducción a los setups en Level Up Academy, que ya sabéis es un curso en el que tenéis clases como siempre, en la que en cada una de las clases vamos repasando cada uno de los elementos. Hay una clase exclusiva de suspensiones, que probablemente sea la más completa de todas, también hay una de aerodinámica, entonces bueno, a partir de ahí pues de frenos, del sistema de la dirección, del motor, de la caja de cambio, de todo, tenemos clase ahí en el curso de introducción a los setups. Entonces, pues nada, a los que os interese este tema, pues ya sabéis, en Level Up Academy tenéis un curso dedicado exclusivamente a eso, aparte de otro a la Fórmula 1, luego otro de análisis de datos aplicados a setup, luego una masterclass en el que analizamos realmente un caso real, ¿no? de cómo analizar los datos para saber qué tenemos que modificar en el setup. Entonces, bueno, ahí tenéis muchísima información, y a los que ya habéis visto esos cursos porque ya estáis apuntados a Level Up Academy, pues daros las gracias, ¿no? Por formar parte del Team Level Up. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, y como siempre, pues nos vemos en el siguiente.